La isla de Pascua es el hogar no solo de una estructura sagrada de piedra, sino de más de 900 de ellas, conocidas como los Moai. La isla está a unas 2000 millas de la costa de Chile, algunos la consideran la isla más remota del mundo. De hecho, el lugar más cercano donde viven otras personas es la isla de Pitcairn, a unas 1200 millas de distancia. A principios del siglo XVIII, los exploradores europeos se topan con él por accidente. El 1 de agosto de 1721, un equipo de marineros holandeses liderados por Jacob Roggeveen se embarca en una misión patrocinada por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Se les ha encomendado la tarea de encontrar un lugar llamado Terra Australis, que es un continente hipotético que se rumorea que existe en ese momento, y aunque aparece en mapas entre los siglos XV y XVIII, en realidad, nadie lo ha visto. Así que Roggeveen se pone en marcha para encontrar a Terra Australis, y no lo hace. Porque, como ahora sabemos, no es real. Pero encuentra algo increíble, una isla remota e inexplorada. Y en esa isla, hay un misterio que no se parece a nada que el mundo haya visto jamás. En 1722, el explorador holandés Jacob Roggeveen pone pie en una isla remota y desconocida en medio del Pacífico Sur, desembarca el 5 de abril, que ese año era domingo de Pascua, por lo que la llama Isla de Pascua. Roggeveen descubre que la Isla de Pascua está salpicada de varios pequeños centros de pueblos y toda la gente allí parece ser de ascendencia polinesia, tan similar a los samoanos. Hawaiians, y Roggeveen registra alrededor de 3000 personas viviendo en la isla. Y sobrevivieron cultivando cosas como plátanos, taro, cañas de azúcar, crían pollos. Pero hay algo más además de la gente y las granjas en la Isla de Pascua, algo asombroso. Roggeveen escribe que la isla cuenta con notables figuras de piedra altas, de unos buenos 30 pies de altura. Estas estatuas son enormes, algunos pesan más de 80 toneladas. Son torsos humanoides sin piernas con cabezas de gran tamaño, narices prominentes y orejas alargadas, y hay cientos de ellos. Algunos se levantan solos, mientras que grupos de otros se alinean en lo que parecen escenarios o altares cerca de la orilla. Por supuesto, naturalmente Roggeveen tiene algunas preguntas como, ¿qué diablos son estas cosas y cómo se construyen y por qué? Así que cuando Roosevelt preguntó a los lugareños exactamente qué eran estas cosas, les dijeron que eran Moai. Y suena como realmente exótico, como wow. Pero resulta que la palabra simplemente significa estatua. Los isleños dicen que las estatuas se hicieron muchas generaciones antes de que nacieran estos isleños y que representan a los antepasados que han ido y venido antes que ellos. Pero eso es todo lo que saben. La mayor parte de su historia ha sido olvidada o simplemente se ha perdido. Casi 50 años después, otros exploradores también se topan con estas extrañas estatuas. 2 barcos españoles visitan en 1770 y sus registros indican que los marineros quedaron asombrados por lo que llamaban los ídolos de pie. En 1774, el famoso explorador británico James Cook visita la Isla de Pascua. Algo es diferente. Ella escribe que algunas de las estatuas habían sido derribadas, y este no era el caso solo 4 años antes, cuando los españoles estaban allí. Este nuevo detalle le da a Cook una pista sobre el posible propósito de la estatua. Cuando el capitán Cook llega, se da cuenta de que los Moai están mirando hacia el pueblo, lejos del mar, como si estuvieran mirando y protegiendo a los aldeanos. Solo hay un problema con esta teoría, porque algunas estatuas fueron derribadas en 1774 y nadie más ha estado aquí. Esto nos dice claramente una cosa. Los isleños lo hicieron. ¿Por qué los lugareños destruirían a propósito sus propias estatuas? Ahora pensamos que en lugar de ser un proyecto unificado para proteger toda la isla, estas estatuas estaban destinadas a proteger solo ciertos pueblos o regiones. De hecho, es posible que estas regiones no se llevaran bien. Se necesita casi un siglo para el próximo gran avance. A finales de 1800, mucha más gente comienza a visitar la Isla de Pascua. Llegan misioneros cristianos. Los traficantes de esclavos peruanos también vienen, y capturan a unos 1500 de los nativos, que es aproximadamente la mitad de toda la población. Lamentablemente, también traen la viruela y la tuberculosis, que matan a innumerables lugareños. Pero en medio de toda esta tragedia,
hay una nueva pelea entre 2 docenas de objetos de madera con glifos pictográficos tallados en líneas ordenadas. Así que este es el lenguaje que nunca supimos que existía. Se llama Brongo Brongo, y es similar a los jeroglíficos egipcios. A diferencia de Stonehenge, donde no tenemos registro escrito de cómo se construyó, esta podría ser la clave para desentrañar el misterio de los Moai. Sin embargo, solo hay un problema. Entre las personas secuestradas o asesinadas en la isla de Pascua se encuentran las únicas personas que aún pueden leer Rango. Tan pronto como los extranjeros descubren este idioma, también se aseguran de que nunca podremos leerlo. Es una terrible ironía. Aunque muchos han intentado traducirlo, todos han fracasado. Pero una mitología común entre vecinos culturales puede ofrecer información valiosa. Muchos polinesios creen que cuando se construyen correctamente, estas estatuas pueden albergar el maná de los muertos, descrito como un poder sobrenatural que habita o vive en la cabeza y en el cabello. Es posible que los habitantes de la isla de Pascua no solo construyeran los Moai para representar a sus antepasados, sino que en realidad fueran embarcaciones para sostener sus espíritus, su maná. Podemos ver en algunos de los Moai hasta el día de hoy, se presta especial atención a la parte superior de las cabezas, principalmente en la forma de una piedra separada colocada en la parte superior que parece un sombrero. Los científicos teorizan que estos representan el nudo superior de un jefe tribal o pucao, donde residiría todo su maná. Los polinesios también creen que los antepasados de uno podían regresar en forma de espíritu, en ayuda en tiempos de necesidad. Entonces, ¿por qué no construir estos repositorios gigantes llenos de maná para ellos? Por supuesto, todo esto es solo especulación hasta que alguien pueda traducir Brongo Brongo. Probablemente nunca sabremos si nuestra suposición es correcta. Hoy en día, esta sigue siendo la teoría predominante sobre por qué se construyeron los Moai, pero está lejos de ser el único misterio que rodea a estas piedras. Es bueno preguntar por qué, pero la pregunta aún más interesante es, ¿cómo? ¿Cómo diablos construyeron estas cosas en primer lugar? Si bien la evidencia apunta a posibilidades de por qué se construyeron las estatuas de la isla de Pascua, nadie está muy seguro de cómo llegaron allí. Tampoco está claro cuándo exactamente se construyeron los Moai, pero nuestra mejor suposición es que estaban haciendo estas estatuas entre las 1250 y las 1500 AD. Poner esa fecha en algún tipo de perspectiva, otras cosas construidas en Europa durante ese tiempo incluirían la Torre Inclinada de Pisa y el Santo Pastor de París, pero los europeos, cuando se enfrentan a los Moai, simplemente no pueden comprenderlos en absoluto. Cuando James Cook llega en 1774, escribe cita: apenas podíamos concebir cómo estos isleños, que no estaban familiarizados con ningún poder mecánico, podían levantar figuras tan estupendas. Y Cook especula que una vez que se tallaron las estatuas de piedra, se elevaron poco a poco utilizando andamios. Pero Cook y otros de los primeros visitantes de la isla de Pascua afirman: no es hasta mucho más tarde, en el siglo XIX, que el resto de la isla es finalmente explorada, y lo que se descubre solo profundiza el misterio. A 3/4 de milla de la costa sureste de la isla, en la base de un gran volcán extinto, los exploradores encuentran aún más Moai. Pero estos son diferentes. Sus trabajos en progreso están parcialmente tallados en la roca volcánica de la ladera. La cantera se llama Rano Raraku, es rica en un tipo de roca llamada taf, hecha de ceniza volcánica comprimida. Lo más sorprendente de lo que Cook y todos los demás exploradores anteriores nunca se dieron cuenta, es que aquí es también donde se tallaron todas las estatuas. Así que esto cambia la forma en que pensamos sobre el origen de los Moai, y solía pensarse que se construyeron donde están, pero en realidad se construyeron en esta cantera y se trasladaron 11 millas a donde están ahora. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo movieron estas personas estatuas de 30 pies que estaban a 11 millas a través de esta isla? Los nativos cuentan a los exploradores de una leyenda local que ofrece una respuesta sorprendente a esta pregunta. Según la tradición, los poderosos jefes antiguos literalmente ordenan a los Mai que se levanten y caminen, y lo hacen. Es una historia genial, pero no muy útil para averiguar qué sucedió realmente. Los científicos han estado lanzando todo tipo de teorías desde entonces. Una idea es que sean arrastrados por la isla en trineos de madera.
Otra sugiere que los antiguos podrían haber colocado troncos debajo de las piedras. Simplemente los hizo rodar por la isla. Sería difícil quizás, pero no imposible. Con suficientes personas y suficientes árboles, podrían hacer rodar sus estatuas donde necesiten ir. Pero cuando los europeos desembarcan en la isla de Pascua, no hay árboles. La isla está completamente desprovista de cualquier tipo de fuente de madera que haga aparecer estos rodillos que mueven estas estatuas. Hasta principios de la década de 2000, cuando un par de investigadores estadounidenses están ansiosos por demostrar que era posible. Los antropólogos Carl Lipow y Terry Hahn proponen una nueva hipótesis. Al fin y al cabo, los Moai caminaron hasta su ubicación. Pero requiere un poco más de esfuerzo que en la historia original. Lipow y Hahn sugieren que las estatuas son transportadas en posición vertical. A las cabezas de las estatuas se unen cuerdas, 3 de ellas para ser exactos, una a cada lado y una a la espalda. Luego, se asigna un equipo de personas para manejar cada cuerda. Caminan con la estatua por la ladera, tirando alternativamente de un lado a otro mientras la estatua sigue su camino. Desde la distancia, parecería que los Moai están caminando. En 2012, para probar su teoría, Lipow y Hahn deciden recrear el proceso. Hacen una réplica de Moai lo más parecido a la realidad como sea humanamente posible, consiguen un equipo de voluntarios, unen las 3 cuerdas a la cabeza de las réplicas y comienzan a tirar. Y adivina qué. El Moai camina. Ahora bien, esto no prueba que usaran este método exacto, pero funciona. No requiere demasiada mano de obra y tampoco necesita árboles. Y como extra, encaja muy bien con la leyenda. Como podemos ver, encontrar la presa en Ranoraku desbloquea algunas respuestas y teorías nuevas, pero también plantea otra gran pregunta. Después de todo este arduo trabajo en el Moai, ¿por qué se detuvieron? Los Moai gigantes de la isla de Pascua ofrecen muchos misterios, pero quizás el más intrigante no es cómo o por qué se hicieron, sino porque los isleños dejaron de construirlos. Ahora sabemos que estas imponentes estatuas tienen un gran significado cultural, y los nativos claramente dedicaron grandes cantidades de tiempo y esfuerzo a elaborarlas y moverlas. Pero cuando se descubre su presa, es obvio que muchos Moai estaban en progreso. Nunca completé. Hay herramientas de piedra esparcidas por todas partes y parece que el trabajo fue abandonado de repente. Pasaron cientos de años en este proyecto y ¿luego qué? ¿Un día se levantan al azar y se alejan y simplemente se olvidan de todo? Desde que se descubrió la cantera abandonada a mediados del siglo XIX, los investigadores han estado tratando de encontrar respuestas. Una de las primeras teorías surge a principios de 1900. Originalmente fue propuesto por el ingeniero británico James Churchward. Churchward cree que la isla de Pascua en realidad no era una isla para empezar. Afirma que era parte de un antiguo gran continente llamado la Tierra de Mu. Él cree que Mo fue una vez un gran continente del Océano Pacífico casi 3 veces el tamaño de Australia. Una gran serie de terremotos y erupciones volcánicas finalmente hundieron casi todo el movimiento bajo el océano, dejando solo unas pocas islas pequeñas, como Easter Island, por eso dejaron de construir las estatuas. Fueron golpeados por el mayor desastre natural en la historia de la humanidad. Hoy sabemos que no existe tal continente, pero en el siglo XIX la gente creía que había una tierra llamada Mo. Otras teorías son menos fantasiosas, pero igualmente trágicas. Lo que generalmente vemos con imperios o civilizaciones o incluso comunidades que declinan con el tiempo es que rara vez se trata de un solo evento. Y así, en el caso de los habitantes de la isla de Pascua y la construcción del Moai, puede que no haya sido una sola cosa lo que hizo que eso terminara. Podría haber sido toda una serie de factores. Problema almohadilla 1. Los nativos talan todos los árboles mientras la isla está sin árboles. Cuando llegaron los europeos, el análisis del suelo y el polen ha demostrado que estaba completamente cubierto de bosques hasta el año 12 a 50 DC, que es aproximadamente cuando creemos que llegaron los isleños por primera vez. La ausencia de árboles significa que no hay humedad en el suelo, y la falta de humedad significa que no hay cultivos, por lo que esto habría dificultado las cosas para la población. Es difícil pasar mucho tiempo tallando y moviendo estatuas gigantes cuando tú también lo estás.
Pelear por la comida con tus vecinos. Este cambio en las prioridades también podría extenderse a su sistema de creencias para cuando lleguen los europeos. A los nativos no les importan mucho las estatuas, y en cambio, practican algo conocido como el culto del hombre pájaro. Es el culto a las aves marinas migratorias que vendrían a la isla, con especial importancia dada a sus huevos. Cuando te enfrentas a una población hambrienta y en declive, tal vez las estatuas pierdan su significado. Después de todo, no puedes comerlos. Las aves y sus huevos eran algunos de los únicos alimentos nutritivos disponibles. Eventualmente, al parecer, los nativos se enojaron con los Moai, incluso resentidos. Recuerden, cuando James Cook llega, se encuentra con que algunos de ellos han sido derribados, destrozados. Mientras esta práctica continúa a medida que la guerra, los traficantes de esclavos y la falta de recursos reducen la población cada vez más, siguen derribando sus estatuas. ¿Estaban enojados porque la construcción del Moai les hizo agotar todos sus recursos? ¿O tal vez estaban enojados porque los Moai no los protegieron? En 1868, todos y cada uno de los Moai habían sido derribados. Hoy en día se han vuelto a colocar unos 50 Moai. Atraen hasta 150.000 visitantes al año, lo que inyecta $120 millones en la economía turística de las islas, que sustenta el 75% de la población. Parece que una vez más, los Moai están haciendo el trabajo para el que fueron originalmente diseñados, protegiendo y proveyendo a la gente de la isla de Pascua. Estas estructuras sagradas más grandes que la vida como Stonehenge y los Moai, son literalmente historia antigua escrita en piedra y no podemos dejar de tratar de desentrañar sus misterios porque todavía tienen mucho que enseñarnos. Próximamente. Próximamente.